Sí, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Qué gusto que estemos reunidos para otro estudio de los martes a las 7 y hoy casi media y piquito. Perdón ahí a los que se conectan en las redes sociales y están ahí ansiosos por ver el estudio. No, pero yo sé que hay algunos ahí que amablemente preguntan que a qué hora, que por qué no, así que gracias a los que nos siguen por redes sociales. Y pues estamos estudiando la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a estudiar hoy solo 2 versículos, el 2 y el 3. Y bien decía el hermano pastor, porque al terminar Hebreos, hermanos, los invitamos a que continúen en sintonía y reuniéndonos, que el hermano pastor va a continuar con otro tema muy importante, que él nos va a revelar la sorpresa. Dice, yo le pregunté, ¿qué va a dar? Y él dice, sorpresa, sorpresa. Entonces, vamos a esperar que el hermano pastor nos sorprenda y vamos a estar pues con los estudios al terminar Hebreos. Estamos estudiando entonces el concepto de fe. Por favor, hermanos, vayan teniendo en mente que en la Biblia fe pues se le llama a varias cosas. Le llamamos principalmente a nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y la fe en Jesucristo es nuestra confianza de que lo que Él hizo en la cruz pagó nuestros pecados, pagó nuestras faltas y es lo que nos da la vida eterna. Teológicamente eso se le llama la fe salvadora. Esa confianza puesta en Jesús se le llama la fe salvadora. Por supuesto, también fe se le llama a la confianza en la palabra de Dios, en las cosas que Él ha revelado. Por ejemplo, que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación, y todas las promesas que le dio. Pues él no vio nada de eso, no lo había visto, y él creyó en la palabra de Dios y confió en que Dios diciéndolo así era. Esa es la fe o la confianza en las promesas o en las cosas que Dios ha dicho. Esa, entre paréntesis, es la fe que está definiendo en este estudio que vamos a ver. Y por supuesto también está la palabra fe, también se usa para el conjunto de doctrinas, todo lo que se engloba como el cristianismo o el judaísmo. Y de hecho en castellano y en inglés también se usa así. Incluso decimos, ¿de qué fe eres tú? Yo soy de la fe cristiana. Alguien puede decir, yo soy de la fe musulmana. Yo soy de la fe X o Y fe. También en la Biblia se utiliza así para referirse a lo que podríamos llamarle religión. Nuestra religión o nuestra fe es la cristiana, evangélica más específicamente. Entonces aquí estamos viendo la fe como la confianza en las promesas de Dios, en lo que Dios ha revelado o ha dicho que va a hacer. Entonces ya vimos en el versículo 1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vamos a volver a explicar porque ya lo vimos el martes pasado. Para los que nos ven en redes sociales, les invitamos a que puedan ver el estudio del martes pasado para tener también el panorama del versículo 1. Es muy importante verlo. Hoy vamos a estudiar versículos 2 y 3 y para eso pues vamos a orar, para que el Señor nos dirija. Nuestro Señor, te damos gracias por el privilegio de acercarnos a tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar nuestra salvación y podemos encontrar la revelación especial de lo que tú quieres que sepamos y también nos dejas saber algo de las cosas futuras y sin duda hay muchas cosas que tú no nos has revelado, pero que en su momento, cuando estemos en capacidad de entenderlo, tú nos lo dirás.
Queremos entender lo que tú nos has revelado, Señor, para beneficio de nuestras almas y para honrar tu nombre. Señor, perdona nuestras fallas, perdona mis fallas, Señor. Soy indigno como todos los humanos somos indignos de ser tus hijos, indignos de poder dirigirnos a nuestros hermanos, pero todo esto lo hacemos por los méritos de Cristo, por quien pedimos y agradecemos todo. Y en Él nos amparamos y a Él damos la gloria. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien. Entonces dice el versículo 2, hablando siempre de la fe, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y me gustaría que lo leyéramos de la traducción de la Nueva Versión Internacional, que revisándola es bastante clara. Dice, esto es lo que sirvió para acreditar a los personajes de la antigüedad. Dice, esto es lo que sirvió para acreditar a los personajes de la antigüedad. Yo quiero que ustedes noten esas palabras, porque la Reina Valera dice, alcanzar un buen testimonio. La Nueva Versión Internacional dice, esto sirvió para acreditar. Acreditar. A los personajes de la antigüedad. Ahí palabra antigüedad o los antiguos, como dice la Reina Valera, se traduce literalmente del griego como ancianos. Ancianos. Y por supuesto vamos a ver ahí en el listado que muchos murieron jóvenes sin ser ancianos. Porque aquí ancianos se les llama por la gran madurez que alcanzaron en su confianza en las promesas de Dios. Aquí la palabra anciano o antiguos o de la antigüedad se usa en el sentido que nosotros usamos para referirnos a los ancianos de la iglesia. Como nosotros le decimos a los obispos o a los ancianos. Ustedes saben que en nuestra iglesia pues tenemos a nuestro hermano Gregorio, que es uno de los ancianos de la iglesia. Pues ustedes lo ven, no es tan anciano el hermano, él es bastante joven. ¿Qué quiere decir? Que él dentro de nosotros, pues él es una autoridad porque él tiene un buen testimonio y tiene una gran madurez espiritual y él es parte de los que nos guían espiritualmente junto con nuestro pastor. Entonces, por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí, aunque la palabra se refiere a los ancianos, antigüedad o antiguos, se refiere específicamente a los antepasados de Israel. Los antepasados de Israel. Acuérdense que esta carta está dirigida especialmente a los hebreos creyentes en Jesús, a los hebreos creyentes en Yeshua. Y dice que ellos fueron acreditados o alcanzaron buen testimonio. Dice la Biblia, alcanzaron buen testimonio. Y la palabra aquí se puede traducir como que fueron acreditados, o sea, tuvieron un buen crédito, o fueron dignos de alabanza, o tuvieron un buen testimonio. No tanto en que fueran poderosos en obras, aunque aquí hay muchos que fueron poderosos en obras. La principal crédito para ellos, o buena fama, o buen testimonio, o lo que se acreditaron fue precisamente en haber creído firmemente en las cosas que ellos no venían, las cosas que ellos no veían, pero que Dios había dicho que iba a hacer. Ese es el gran crédito de ellos, ese es que no dejaron de creer en las promesas de Dios, pese a que no lo vieron.
Vamos a ver más adelante el ejemplo, porque uno de los ejemplos principales acá es la vida de Abraham. Y dice que él no recibió la promesa. No la recibió, él no la vio. Pero él la creyó firmemente. Dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y dice que él la creyó firmemente. Ese es su crédito, su gloria. Pero dice aquí este pasaje más adelante que él lo saludó de lejos porque en su tiempo no se cumplió. Él no lo vio. Y eso echa por tierra, hermanos, a nuestros hermanos que tristemente creen que la fe es algo de reclamar y recibir. Tendríamos que decir entonces que Abraham realmente no tuvo fe porque en él no se cumplió, no heredó la tierra. Él murió siendo extranjero en la tierra que supuestamente se le iba a dar a él. Él fue dueño solo de un pequeño sepulcro. Entonces, esa forma de fe, hermanos, no la vemos nosotros en la Escritura. Tristemente es una forma de manipulación. Y tengo que aclarar, sobre todo para algunos que me ven en las redes sociales y me han hecho algunos comentarios, no lo digo con un ánimo de lastimar a mis hermanos en Cristo. Yo sé que hay muchos muy honestos que creen de esa manera, pero con todo el amor del Señor les digo, es una forma equivocada de verlo. La mejor forma de verlo es confiar en que lo que Dios decide que se va a hacer es mejor a lo que yo quiero que pase. Hermanos que creen así, yo tengo y los aprecio muchísimo. No quiero aquí yo hacer de menos a las personas, menos si son mis hermanos en Cristo, pero sí en ese mismo amor tenemos que ser claros a lo que la Biblia dice. Y me he topado con hermanos que dicen, por ejemplo, en enfermedades, yo soy médico y aquí se juntan y dicen, bueno, es que si tenemos fe la persona va a sanar. Y es que declaramos que va a sanar. Es más, lo damos por hecho que va a sanar, porque esa es la fe, la confianza en lo que no se ve. Tristemente, hermanos, no es una forma correcta de orar, porque la forma correcta es pedir a Dios por la salud, por supuesto. ¿A quién más? Si nuestro Señor, Señor, sana a mi ser querido o sáname a mí, pero hágase tu voluntad, no la mía. Porque ¿qué tal si la voluntad del Señor es que muera? ¿Cómo así que muera? ¿Cómo quiere Dios que muera? Hermanos, para el creyente la muerte es la bendición más grande de entrada a la vida eterna. Nos duele y todo, ¿verdad? Pero piense usted en su hijo. Aquí hay dos jovencitos que yo me pongo a veces en el lugar de sus papás, pero digamos que algún día tal vez alguno de mis hijos, Dios me permita que se pueda y que yo pueda dárselo a mis hijos, pero o que ellos también obtengan una bendición de decir vamos a hacer esto, vamos a ir a trabajar allá, a Europa, a Medio Oriente o a Estados Unidos, una buena oportunidad de estudios, que yo sé que les va a ir muy bien y que van a hacer cosas que ellos quieren y quieren desarrollarse. Hermanos, sin duda voy a ir yo a llorar, a abrazar los que se van, pero yo quiero que vayan. Y es que eso es para nosotros los creyentes cuando un ser querido se va. Sabemos que no los vamos a ver un tiempo, de aquí a que nosotros muramos también, nos va a doler. Pero debe no perderse ese gozo de saber a dónde va. Bueno, ¿qué pasa si el que está enfermo y está a punto de morir es un inconverso? Buena pregunta, hermano, buena pregunta. Sí, el dolor es más grande. Y por eso, con mayor razón, pidámosle al Señor que todavía le dé tiempo para oír. Pero a la luz de ese concepto, no se nos olvide a nosotros que ahorita que tenemos a ese amigo, ser querido, es buen tiempo, buena oportunidad para hablarle. No espere usted a estar rogando en el lecho de muerte, porque espera usted ese momento, háblele hoy, con amor. Fíjese que se va a sorprender usted de ver la respuesta. No, yo he hablado a mi papá, ya le he hablado a mi mamá y me maltratan. Bueno, a veces ya toca hablar con el testimonio, ¿verdad? Que nos vean diferentes. Pero a veces, hermanos, si usted no lo ha hecho, pueda que tenga una agradable sorpresa.
Hoy le hice ultrasonido a una persona que tiene piedras en la vesícula y cuando le dije, como es paciente local, pues sabíamos que el proceso es operar. Y cuando le dije eso, ella y el esposo se pusieron a llorar y se abrazaron a llorar porque ¿por qué cirugía? Y es un momento para mí rápido, porque el paciente no era personalmente mío de todas formas, pero uno titubea. Pero le pedí permiso al esposo y le dije, ¿me dejan orar por ustedes? Y los dos me abrazaron y oramos juntos porque el Señor le dé alivio y guíe la mano del cirujano y la pusimos en manos de Dios de una vez. Y miren, hermanos, al terminar la oración si fue un minuto, fue mucho, la señora estaba contenta y le dijo a su esposo, sí, operémonos. Sí. Y mire, yo pago el seguro social, ¿me operará la? Sí, le dije yo, dígale a su médico que la mande y haga su proceso. Se abrazaron y yo vi más tranquilidad en el momento. A veces por miedo no decimos esas cosas, ¿verdad? Tal vez voy a ofender a la persona. Pero si logramos perder un poco esa pena de ofender, podemos encontrar buenas sorpresas. Ahora, a veces, pues pueda que nos digan, no, yo no soy de esa fe, no, muchas gracias, pues usted respetuosamente dice, está bien, pues, no tenga pena, ¿verdad? Y vaya usted y ore usted solito por esa persona. Hágale ese favor a la persona sin que él lo sepa. Vaya a orar por él. No sé. Así que esa confianza, hermanos, en que lo que Dios decide es lo mejor. Creo que se los he dicho muchas veces, pero cuando yo era chiquito y mis papás pues no tenían vehículo, no tenían un carro, y yo siempre decía, ay, ¿por qué no tenemos carro? ¿Por qué no tenemos carro? ¿Y por qué no tenemos carro? Bueno, mi mamá me decía, bueno, pidámoselo al Señor. Entonces yo oraba porque el Señor le diera un carro a mi papá, ¿verdad? Y el dichoso carro no aparecía, ¿verdad? No venía el carro. Mi mamá me decía, mira, me dijo, es que Dios sabe el momento que es para Él. Si Él no nos lo da, Él sin duda nos está protegiendo de algo. Él sabe mejor. Y en el momento que nos lo dé, sin duda Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y me enseñó a mí a confiar en el Señor de esa manera. Ahora, siempre lo hago, pues siempre trato, pero a veces en mi corazón hay molestia que no se hizo lo que yo quería, ¿verdad? Como humanos nos pasa. Yo quería a tal persona, ¿verdad? Yo me quería casar con tal persona. Pues, y el Señor dijo, no, pues el Señor nos está librando de algo, ¿verdad? Tal vez a la persona o a mí o a los dos, ¿verdad? Hacemos cortocircuito juntos, no sabemos. Yo oraba por Carol porque Carol no era creyente cuando yo la conocí. Y cuando me enteré que ella era creyente, pues yo sentí que Dios me había hecho el milagro a mí. Y realmente no. El milagro se lo hizo Dios a ella y por consecuencia también a mí, pero la alegría más grande era que Carol era creyente y salva. Antes de que fuera mi novia, yo lo agradecía a Dios, gracias Señor, porque ella es creyente. De rebote, pues yo cacho la bendición. Sí, sin duda. Pero hay otras historias ahí de cosas que uno pide y Dios dice no. Debemos aprender a confiar y no se moleste. Dijo que no. Le pedí a Dios tal negocio y no salió. Confía en que Dios sabe lo mejor. Y doble rodillas y con gratitud y gozo diga, ay, algún día yo voy a entender por qué me dijo Dios que no y me voy a gozar mucho de ver cómo Dios me cuida. A pesar de yo ser todavía tan malo y lleno de errores y fallas, Dios me sigue cuidando.
Por eso, hermanos, los antiguos alcanzaron buen testimonio por esos antepasados de Israel que confiaron en lo que Dios dijo, pese a que muchos no recibieron la promesa. Abraham no la pudo ver cumplida en su tiempo, no la vio cumplida en su tiempo. Abraham no la vio cumplida en su tiempo, hermanos. Y así les puedo decir de muchos que no vieron el mismo Isaac. No se estableció Israel en tiempo de Isaac, ni de Jacob. A ellos se les dio, ustedes pueden ver ahí, como hasta por allá. Y cuando uno ve, hermanos, ni siquiera Josué pudo ver las tribus unificadas. Y pese que él recibió también la promesa que esa tierra iba a ser de Israel. Así que nosotros, hermanos, ante los otros creyentes vamos a agarrar buen testimonio, hermanos, en medida que aprendamos a confiar en lo que Dios dice. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se los traigo de la Nueva Versión Internacional porque hace unos énfasis en unas palabras que en Reina Valera están muy bien, pero en la Nueva Versión Internacional nos lo aclara un poco más. Oigan. Por la fe entendemos que el universo fue formado de una voz de Dios, de forma que de lo que se ve no fue hecho de lo que tenía apariencia exterior. Y aquí es importante ir viendo algunas palabras para entenderlo mejor. Por la fe entendemos. La palabra entender es una palabra griega muy, muy importante de entender. Noumen. Noumen significa creer o pensar. ¿Por qué lo tradujeron como entender? Bueno, porque creer y pensar, como consecuencia uno piensa en algo que luego lo entiende y lo puede creer o rechazar. Pero en este caso implica que se cree, es pensar como producto de nuestro razonamiento. Usted lo entiende, lo cree, y hermanos, entonces usted lo traduce como una realidad para usted, aunque esas cosas no se vean todavía. Por ejemplo, dice que la iglesia en un momento va a ser arrebatada. Pueda que usted no entiende qué significa la palabra arrebatar y usted la analiza y arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada a los cielos y estaremos con Cristo para siempre. Bueno, hermanos, eso no está pasando ahorita. Eso está muy fuera también de algo físico natural. Imagínense salir nosotros volando hacia las nubes para encontrar a Jesús en las nubes. Esto es para muchos tan difícil de entender que lo niegan. Grupos evangélicos no lo aceptan porque dicen, no puede estar hablando de eso literalmente. Pero nosotros, hermanos, yo creo que en algún momento Dios nos va a arrebatar y vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Yo lo veo que Dios lo reveló, entiendo lo que dice, practico el noumen que me hace entender que la iglesia va a ser arrebatada y yo lo creo. Yo lo creo. Pero
¿No hay una pequeña contradicción ahí? Porque yo estoy leyendo para entender, pero dicen que la fe es en lo que no se ve. Bueno, no es una contradicción porque Dios está revelando algo que no ha pasado. Es un concepto. Es un concepto. Les voy a dar algunos ejemplos. Creo que vamos a usar de ejemplo cómo es usada la palabra noumen también en Romanos 1:20. Esa misma palabra, para ver qué significa entender. La palabra noumen en Romanos 1:20 se usa, la vamos a ver, se los voy a leer, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, y ahí es la palabra noumen, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí, hermanos, es una confianza no en la revelación de Dios con su palabra, sino en la revelación de Dios por las cosas creadas. Les voy a decir dos grandes rasgos de la revelación de Dios. Dios se revela a los hombres de dos maneras. Dos principales maneras. Hay otras formas de verlos, pero hoy quiero que vean las dos grandes maneras en las que Dios se revela a la humanidad. La revelación nosotros le llamamos natural o general, le llaman otros teólogos. Y esa revelación hay que entenderla al ver la creación de Dios. Cuando usted ve la complejidad del ser humano, cómo es nuestro organismo, cómo trabaja tan unánime y en homeostasis, ¿verdad? En una forma en la que nos permite vivir y desarrollarnos. Cuando usted ve el resto de la creación, los árboles, la grama, los ríos, el agua, el aire, y cuando voltea a ver hacia el universo y ve las estrellas y lo grandioso que es, y usted se voltea y dice, eso es pura casualidad. Hermanos, la creación grita de una mente que lo diseñó. Por eso Romanos dice, cuando ustedes ven lo hecho, ahí pueden entender, nomen, que hay un Dios. Los estudios científicos, por más que han querido entender algo como, por ejemplo, el pensamiento, hermanos, no tiene una forma de cómo replicarse. Ah, bueno, la inteligencia artificial sí. Pero la inteligencia artificial, hermanos, es la puesta en forma digital y electrónica, pensamientos preseleccionados,
que van a responder y están hechos por el pensamiento de seres humanos. Socesia tenía razón. Todavía hay gotero. Y hay otro techo. No, es que ahí se empozó, de plano no lo han quitado. Entonces, hermanos, quiero que vean la revelación natural o general. Nos permite ver que hay un Dios. Nos hace preguntarnos de Él y querer saber de Él. Ahora, Dios hizo lo que se llama la revelación especial. La revelación especial, hermanos, es su palabra. Ahí nos habla con más detalle quién es Él. Nos habla de su naturaleza. Nos habla de por qué hizo al humano. Nos hizo también darle propósito al humano. Una razón de existir. Un famoso teólogo hizo un estudio que lastimosamente ya no se ha vuelto a hacer, pero el reto a los teólogos de nuestra época que lo retomen. Pero él empezó a ver una asociación directa entre el uso de sustancias adictivas, problemas mentales como depresión, ansiedad, en las sociedades que cada vez se están alejando más de Dios. Las sociedades que como sociedad se están alejando de Dios, 8 de cada 10 personas tiene o ansiedad o depresión o alguna vez porque perdieron propósito. No saben por qué están aquí. Y aunque se puedan dar un propósito a sí mismos de alguna cosa, hermanos, si uno pierde el propósito, va a entrar en enfermedades mentales y adicciones. Ahora, no me malentienda. No quiere decir que hay personas que creen en Dios y tienen que no puedan padecer estos problemas por otras causas. Como sociedad, hemos visto esto, hermanos. Las sociedades, entre más se alejan de Dios, pierden identidad. Por eso es que empiezan a buscar, ¿será que soy un ratón? ¿O soy un conejo? ¿O porque pierden su saber qué es? Ya no se acercan a ver cuál es su razón de vivir según Dios reveló. ¿Para qué están en este mundo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué está usted aquí, hermano? No me conteste, pero como cristianos deberíamos de tener en nuestra mente inmediata, ¿por qué estoy yo aquí? Estamos aquí para darle gloria a nuestro Dios. Cuando dejamos de usar nuestro propósito, hermanos, empezamos a perder nuestra dirección y propósito en la vida. Gracias, hermano Noé. Perdonen a los que están en redes sociales, ojalá no se pierda la señal, pero... Muy bien, ahora, constituido, la palabra ahí que dice en Romanos, sí, en Hebreos, regresando a Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La palabra constituido no es la palabra creado, la palabra creado que se utiliza, por ejemplo, que es la palabra griega katartizo, que significa, sí es la palabra katartizo, que significa organizar. O sea, aquí no se refiere al momento en la que Dios creó el universo de la nada, aunque sí lo hizo. Dios hizo todo de la nada. Pero aquí la palabra katartizo significa que
lo que Dios ya había creado, Dios lo organizó. Es lo que los teólogos le llaman la segunda creación. ¿Se recuerdan que ustedes en Génesis 1:1 que dice que Dios en el principio hizo todo? Y después ya empieza a describir cómo organizó todo lo que él ya había hecho. Separó la luz de las tinieblas, separó el agua de la seco, de la tierra, etcétera, ¿verdad? Esta palabra acá, constituyó o organizar, también se puede traducir como equipar, o como dice la Reina Valera, porque esta palabrita Reina Valera la usó un poquito mejor, constituyó. O formó, como dice la Nueva Versión Internacional. El sentido no es de la creación de la nada, sino la segunda creación, la organización del universo. Y es que esta expresión implica finalidad, sentido y consecución. Finalidad. Purpose. Sentido y consecución. Que hay consecuencias de lo que se hace. Que las cosas no solo son porque son, sino hay consecuencias buenas por las razones que se hicieron. Claro que pueden ser malas, pero eso es otra cosa. Por eso nuestro raciocinio, hermanos, nos explica que somos creados, formados con una finalidad, un propósito. No es la mera existencia, hermanos, la que Dios preparó, sino las obras que Dios preparó de antemano. Imagínense, hasta Dios preparó obras para que nosotros podamos hacer y vivir en ellas. Por eso, hermanos, por esta fe, esa confianza en la revelación de Dios, entendemos que el universo no fue creado como una mera existencia, porque así lo hubiera dejado Dios en la primera parte de la creación, sino que fue creado para un propósito especial. Y ahí, hermanos, en el universo nos incluye a nosotros, un especial propósito. De tal manera, hermanos, de que todo eso fue creado de lo que no se veía. Todo el propósito que Dios tiene para nosotros, pueda que usted no lo vea. Pero usted debe empezar por saber que Dios sí tiene un propósito para usted en esta vida. Nosotros los creyentes, hermanos, debemos estar seguros que Dios tiene un propósito para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, vamos a dejarlo acá. Yo quisiera que lleven en su mente, en su corazón, de que el mejor testimonio según la opinión de Dios, o sea, la mejor fama que podemos tener, es que confiamos en Él. Que su juicio es mejor que el nuestro. Que sus planes son mejores que los nuestros. Y que lo que reveló en su palabra, hermanos, es la verdad. Eso, hermanos, nos va a dar buena fama delante de nuestro Dios y de nuestros hermanos que creen en Dios. Segundo, entienda usted, hermano, con esta fe, de que así como Dios constituyó toda la creación para un fin, que Él lo tiene planeado, también usted, hermano, y su vida. Aquí aprovecho para decirle a usted, hermano, que está aquí o que me oye en las redes sociales, hermanos, si usted ha sentido que no tiene propósito, es porque no se ha acercado a Dios, que es el que le va a dar el propósito a su vida. Amén.
Muy bien, hermanos, entonces vamos a dejarlo acá y espero que podamos vernos el próximo martes, hermanos. Esperamos que pueda verles y vamos a dejar los saluditos a las personas que se conectaron a las redes sociales. Gracias al hermano pastor que está acá con la planta. Vamos a ver. Saludos a Lolirut Herrera Castillo, mi señora madre, la primera que me aparece, gracias a Dios. Dios te bendiga, mi madre, gracias por estar sintonizando. También saludos al hermano Josué Guzmán. Josué, qué gusto, mira, hoy precisamente estábamos hablando de ti. Qué gusto saber de ti, hermano, Dios te bendiga. Hermana Telma Castillo, qué gusto saludarla, hermana Telma, reciba fuertes abrazos para toda su familia. Les apreciamos muchísimo, hermana. También al hermano José Recinos Alegría. Una alegría verle, hermano José. Que el Señor le bendiga. Saludos a su esposa y a sus hijitas. El Señor le bendiga. Jessy Cobo. Dios te bendiga, Jessy. Mucho gusto de saludarte. También a Elías Castro. Mi gran amigo Elías Castro de León. Dios te bendiga, Elías. Saludos ahí a la nena, por favor, señorita ya. También saludos a Javes Gallego, mi querido amigo Javes de Galaad. Dios te bendiga, Javes. Un gusto saludarte. Ahorita Javes me hubiera dicho, él mismo me hubiera dicho. Gracias, Javes. Saludos a Carlitos Puac también. Dios te bendiga, Carlitos. Un gusto saludarte. Rebeca Rivera. Fuertes abrazos también a Hesler Noriega, aquí uno de los meros aquí del pueblo. Qué gusto, Hesler, mucho gusto de saludarte. Saludos a Don Mesho y a toda la familia, por favor. También Gabriel Bernal, se hizo la luz. Gracias, hermano pastor. Gabriel Bernal, fuertes abrazos. Gabriel, el Señor te bendiga. También saludos a Mercedes Herrera Castillo. Señor te bendiga, mi querida tía. Karen Monzón, qué alegre. Hoy sí no está el representante de Karencita, pero fuertes abrazos para ti, Karen. También a Michael Martínez. Eso sí es una gran alegría verte, Michael. Cuídate mucho. También saludos a Manuelita León hasta San Andrés. Saludos, Manuelita, el Señor te bendiga. Norma Sagrario, también fuertes abrazos a tía Norma. A Sara Herrera también, mi tía Sarita, Dios te bendiga, Sarita. También a José Cedillo, Dios te bendiga, José Cedillo de Paz. Fuertes abrazos. A Flower Reese, Dios te bendiga, Florecita. Qué gusto verte, Flor. El Señor te bendiga, un gusto que podamos vernos acá en las redes sociales. Que el Señor les bendiga fuertemente. Es mi deseo que ustedes puedan, pues, ser bendecidos con estos estudios que humildemente se preparan para ustedes. Estimados hermanos y amigos, no pretendo ser yo algún pastor, simplemente es un hermano de ustedes que ya es viejo en la fe, ¿verdad? Lo poco que sé, pero tengo más de 45 años de ser creyente, ya les dije mi edad casi. No, 45 no, 44. 42 años de ser creyente, ya me fui yo lejos, 42 años de ser creyente, así que de eso se trata, que estudiemos juntos. Les agradezco a algunos que han mandado ahí sus preguntas, espero que podamos pues apoyarles y sus comentarios también son bienvenidos. Mándenme un mensaje privado para que podamos platicar si lo necesitan, así que el Señor les bendiga y muy buenas noches.